En esta fila hay tiempo para conversar, hay tiempo para tomarse el primer café del día, hay tiempo para cambiar de ropa a los pequeños e incluso para dormir. En esta fila hay tiempo para analizar la situación de Venezuela con el de atrás, con el de adelante. Sin embargo, lo que no hay es paciencia para seguir soportando la grave situación. Pero no tengan miedo, vamos para la calle, no hay que sacarme duro de aquí. Acá no aplica el adagio popular que reza es el pan de cada día, porque muchas veces ni pan logran conseguir los venezolanos. Este es el rostro de una crisis que agudiza. Todos los días tenemos que estar bachaqueando, brincando de aquí para allá para poderle llevarle una arepa al hijo de uno. Que el hijo de uno te diga, mamá, quiero queso. Ay, hija, lo que conseguí fue un poquito de jamón porque el kilo de queso vale casi 4.000 bolívares y un sueldo mínimo no te alcanza ni para hacer mercado. Eso es justo, eso es el pueblo. Miles de ciudadanos de a pie tienen que esperar hasta 6 horas en una humillante fila para llevar algo de alimento a sus hogares. Tengo nietos, me da dolor ver a mi nieta pedir un tetero y no tener una leche. ¿Cómo hacerle un tetero? El kilo de carne, 4.800 bolívares. ¿Cómo usted ahora con un sueldo mínimo compra un kilo de carne? No iremos a comer nada, nos iremos a comer unos con otros. Se le colean a uno, eso, mira. ¿Se colearon, señora? Aquí los únicos que pueden acceder a los víveres sin hacer cola son quienes portan un uniforme con emblemas de la fuerza pública. Muchos piden a quienes visitan la nación suramericana que no tapen sus ojos y comprueben la grave situación de desabastecimiento que vive Venezuela. La OEA que vea y que ya le aplique la Carta Democrática, que es lo que necesitamos. Los venezolanos no solo están cansados de la galopante inflación, la crisis económica, también de la imperante inseguridad en la que el AMPA está desbordada. Yo lo que le pido a los presidentes del mundo es que vean lo que está pasando en Venezuela. Que aquí nos están matando como perros porque los fines de semana hay muertos. Hay muchos jóvenes caídos a tiros y el presidente no hace nada ni por la seguridad, ni por la comida, ni por las medicinas. Aquí no hay medicina, la gente se está muriendo en los hospitales porque no hay medicamento. Adiós, gracias, mi mamá me puede ayudar de vez en cuando. Ella es Patricia Tagliaferri, es el rostro que encarna la desesperación. Nosotros vivimos en una constante zozobra, en un constante pelea para poder conseguir 3 laticas de comida. Anoche me robaron mi vehículo, le robaron el vehículo a mi esposo frente a nosotros 3 hombres armados con un niño de 2 años, no les importó nada, o sea, tuvimos que rogar para que no nos mataran. Son lágrimas de una madre profesional de clase media que denuncia el agobio que vive por la crisis generalizada que vive su país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este infierno, Dios mío? Hay que orar, no sé, ya yo no sé en qué nos tenemos que apoyar para poder seguir sobreviviendo en este país. Seguimos conversando con María Corina Machado en Caracas, Venezuela, coordinadora del movimiento político 20 Venezuela. ¿Qué pretende Maduro, María Corina? ¿Qué es lo que busca con un llamado a un decreto de emergencia, con decretar un estado de excepción en el país, que incluso ya lo rechazó la Asamblea Nacional de mayoría de la oposición? A lo mejor es una maniobra para impedir el revocatorio, como dicen algunos sectores, para distraer la atención. Mire, algunos podrán decirle que con este decreto de excepción busca el control total o quizás darle un barniz o una máscara de pseudo legalidad al control, a ese control total. Pero en el fondo esto lo que lleva es un escenario de aún mayor ingobernabilidad y conflictividad. Porque en la práctica está uno desconociendo absolutamente el Parlamento, no existe, lo ignora, lo pisotea. Y eso, de hecho, de facto, es un golpe de Estado. En segundo lugar, está interviniendo por completo lo que queda del sector privado productivo y financiero en el país. Y en tercer lugar, es una carta libre para la represión y la militarización de los venezolanos. No solamente para la protesta política, como lo vimos hoy en las calles de Venezuela, pero también para la protesta social. O sea, las imágenes de ver efectivos de la Guardia Nacional arrebatándole la comida a madres venezolanas,
deteniendo estudiantes que protestan por su vida o por su educación, cerrando comercios, destruyendo el patrimonio de una familia que por generaciones ha estado trabajando. Esto es algo inconcebible y esto obviamente nos obliga a hablarle directamente a los ciudadanos militares, algo que hacía yo hoy precisamente en las calles de Caracas. Yo le hablaba, yo estaba en la última barrera hacia el CNE y conversaba con los guardias nacionales. Un comandante pretendió impedírmelo y yo le decía, no nos van a callar, yo tengo el derecho y la obligación de hablarle a la conciencia de los guardias nacionales y recordarles que su compromiso y juramento es con la Constitución, es con el pueblo venezolano y no con una minoría corrupta que quiere desvirtuar a la Guardia Nacional y convertirlo en el brazo ejecutor de la represión de este régimen. Finalmente, no la quiero despedir sin preguntarle por este desgarrador testimonio que hemos visto y que ya se ha vuelto viral en redes sociales, y es el de la señora Patricia Tagliaferri. Es una venezolana, profesional, madre, y desesperada narra cómo ha padecido en carne propia la falta de alimentos, la carestía, la inseguridad. ¿Qué impresión le dejó este video? ¿Cada día son más comunes este tipo de manifestaciones? Lo que pasa es que esto es lo que yo oigo todos los días en toda Venezuela. Madres que me abrazan y estallan a llorar. Padres, hombres grandes, fornidos, que vienen y me lloran aquí desesperados porque no tienen con qué llevar el desayuno a su casa. Hoy, un kilo de carne en Venezuela equivale a una semana de trabajo. Los venezolanos, el hambre avanza. Nuestros niños se acuestan sin un tetero en la noche, sin medicinas. Cuando yo le decía que se nos mueren los bebés, yo hablaba de la enfermera del Hospital Central de Cumaná, que me decía hace unos días cómo ella tiene que enfrentarse a 6 incubadoras con bebés recién nacidos en la unidad neonatal y un respirador. Y me decía, yo, María Corina, tengo que escoger a cuál de ellos se lo pongo, sabiendo que los otros se van a morir. Esta es la realidad que enfrentamos todos los días en Venezuela. Es una crisis humanitaria que cuando, debo decirlo, lo advertí hace ya más de 2 años, la reacción fue de incredulidad, lo consideraron alarmista. Ya está aquí, nos ha explotado en la cara. Y ahora lo que estamos viendo es una crisis de seguridad interna que yo insisto, el grave riesgo potencial para los países vecinos. De modo que aquí el tiempo se acabó. Y así como los venezolanos hemos decidido avanzar y defender la democracia, la libertad, la Constitución en Venezuela, es hora de que todos los estados democráticos del mundo y en particular de América Latina, de una vez por todas, decidan de qué lado están, con un régimen mafioso, militarista y corrupto, o del lado de los derechos humanos y del pueblo de Venezuela. Pues muchas gracias por habernos atendido desde Caracas. María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela, exdiputada de la oposición. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, porque sabemos lo cerca que están de nosotros los venezolanos en esta hora y porque han sido nuestra voz para el mundo entero. Muchas gracias. Y vamos a continuar escuchando voces desde Venezuela. Hemos invitado en la capital venezolana a Susana Rafali. Ella es nutricionista de la Fundación Bengoa y además experta en gestión de emergencia humanitaria. Señora Rafali, bienvenida al programa La Noche. Gracias, señor Calderón. Apreciamos mucho los espacios para dar a conocer lo que está pasando aquí y llamar a la acción urgente frente a esta situación. Estábamos repasando las imágenes de las filas, las colas que llaman en Venezuela, que tienen que hacer los ciudadanos para poder acceder a sus productos básicos, a los alimentos. En el exterior quizá es completamente anormal hacer una fila en un supermercado. Para los venezolanos ya se volvió prácticamente el día a día. ¿A qué nivel de desabastecimiento está el país? Bueno, tenemos cifras de la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos, tenemos cifras de los gremios productivos, pero especialmente tenemos cifras del propio Banco Central de Venezuela en la que se reportan niveles de escasez entre 50, 80 y 90%.
incluso 100% para algunos rubros alimentarios, reportados por el propio Banco Central de Venezuela, que pone el límite crítico en términos de escasez en un 40%. Entonces esto ya revela, incluso de fuentes oficiales, una situación bastante crítica para uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria y nutricional de un país. Ahora, el que tiene en este momento acceso a dinero en Venezuela, ¿también se ve afectado o es solamente la clase media y la clase baja? Estamos afectados todos. Yo pienso que en la medida que las clases más pudientes socioeconómicamente puedan manejar más recursos, es manejar recursos excepcionales para comprar alimentos en 1000, 2000 veces su valor original. Y esto se puede manejar de alguna forma, porque lamentablemente los niveles de desigualdad en la Venezuela de hoy aumentaron muchísimo. Aquí se están conviviendo 2 o 3 Venezuelas juntas, en la que la Venezuela todavía de la opulencia que ahora disfrutan justamente las personas más allegadas a los privilegios de quienes administran el país, pueden permitirse lujos como por ejemplo envíos puerta a puerta desde otros países, listas de mercado. Usted busca en el internet, señor Calderón, cualquier colombiano que me esté oyendo, los negocios, cómo se han proliferado los negocios que envían los alimentos del exterior. Esto puede representar un costo exorbitante para cualquier familia de clase media alta y clase alta, que para permitirse la cesta. ¿Cuánto no? Imagine usted lo que puede estar pasando una familia de clase media baja y de las clases más desfavorecidas del país. Esto explica no solamente los alarmantes niveles de desnutrición que ya estamos empezando a registrar en las organizaciones que apoyamos, sino explica además los altos niveles de delincuencia y de conflictividad social que se están teniendo en el país. También hemos escuchado historias de cómo se ha empezado a desarrollar el trueque ante la necesidad en Venezuela. Una persona dice, yo tengo harina pan, el otro dice, yo tengo 2 bolsas de leche, entonces hacen una especie de intercambio. ¿Cómo es este día a día de los venezolanos, por lo menos para tener algo que comer balanceado en la noche o en el día? Claro. Bueno, esto de que sea balanceado ya está comenzando a ser anecdótico para muchísimas familias venezolanas. Estamos realmente muy lejos ahora de que una familia venezolana de escasos recursos pueda siquiera soñar con una familia balanceada. Pero el trueque en efecto se está dando y no tiene nada de censurable esto. Los mecanismos de solidaridad social que están manteniendo ahora la sociedad venezolana, como cualquier otra sociedad, son bastante meritorios. Sin embargo, lo que en estos momentos lo que reflejan es la gran incapacidad que ha tenido el Estado venezolano como gestor del sistema alimentario nacional en manejar la situación que tenemos. Yo represento a una organización de la sociedad civil con una gran trayectoria apolítica, no confrontativa, que se ha dedicado por muchísimos años al asesoramiento técnico de otras organizaciones que están del lado de la gente que más necesita, organizaciones religiosas, colegios, organizaciones de beneficencia, y realmente el llamado que nos decidimos a hacer ya desde hace un par de semanas en términos de alerta crítica es porque recibimos cada vez con más frecuencia los reportes de situaciones desesperantes, de congregaciones religiosas de hermanas que trabajan con escasísimos recursos, cambiando. El otro día nos mencionaban unas hermanas que necesitaban enterrar a los ancianos que se les están muriendo en sus ancianatos y cambiaban 2-3 kilos de ala de pollo por los ataúdes, porque hasta eso hemos tenido escasez. O sea, un Estado que no está ni siquiera en capacidad de garantizar los recursos para alimentar a su nación o para enterrar a sus muertos. Realmente yo pienso que llegó al punto de poderse declarar como un Estado fallido, un Estado fallido por definición, un Estado que no está en capacidad ya de garantizar ninguno de los tipos de servicios
básicos que necesita su sociedad. Entonces, esto yo pienso que a la luz del decreto de excepción decretado nos preocupa aún más, porque lo excepcional de este decreto es el absurdo, que el gestor de la emergencia que se montó hasta ahora a plena luz, de este suicidio a plena luz de una sociedad como la sociedad venezolana, con tantos recursos, autoproclama un estado de excepción para tener el control absoluto de la solución. O sea, que el que generó la emergencia se autonomina controlador de la solución, cuando en realidad no nos ha dado ni un solo elemento para que pensemos que lo puede hacer bien. Sí. Sin embargo, mi mensaje hoy no es para denunciar esto, es para llamar realmente al sentido común, a llamar a la conciencia. Ni el sector empresarial y productivo del país puede resolver esta emergencia alimentaria solo, ni tampoco lo puede hacer el gobierno solo. Yo pienso que se acabó el plazo, y desde el punto de vista nutricional, sobre todo pensando en la niñez venezolana, necesitamos sacar lo alimentario y nutricional de la agenda política del país y orientarnos a ponerle una solución a esto para contener una emergencia nutricional que pueda alcanzar escalas inmanejables en muy poco tiempo. Estos son los testimonios en Venezuela, señor José Hernández. Usted que está en Miami y todos los venezolanos que están en el exterior, en Colombia, en Madrid, en los Estados Unidos, imaginamos la impotencia que sienten cuando sus familiares, sus allegados están pasando hambre, y ustedes poder ver que en un país libre, en un país democrático, en un país económicamente viable, pues hay supermercados llenos de productos, se puede escoger una comida a la carta, lo que ustedes deseen, y mientras tanto en Venezuela sus personas conocidas están desesperadas. Mira, yo manejo un periódico, yo vivo de eso, mi trabajo es ser jefe de redacción de un periódico aquí, que tiene 22 años en la comunidad, y uno de nuestros clientes de última moda, en el último año, ha sido un sistema que te hace mercado aquí y lo envía a Venezuela. Para que tengan idea de cómo es la necesidad, hay comercialmente gente que está ya haciendo mercados aquí en la Florida, en Miami, para enviarlos a Venezuela, y se hace. El cliente lleva un año anunciándose, o sea, eso quiere decir que la cosa está dando resultados desde el punto de vista de negocio. Pero más allá de eso, hay varias cosas que te quiero decir. El gobierno no fue que hizo este decreto, no. El gobierno hizo este decreto hace 4 meses, se lo pasó a la Asamblea Nacional, la Asamblea lo rechazó por una razón muy sencilla, porque hacen un decreto económico sin ninguna cifra suministrada por el Banco Central y nadie sabe qué es lo que pasó. Esa es la razón que la Asamblea esgrimió. Además, pidieron la presencia de los ministros de la Economía y nunca asistieron. Fuera de eso, en estos 4 meses, donde ha habido ese decreto rechazado por la Asamblea y después entregado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha tenido 14 actuaciones en contra de la Asamblea Nacional, ese decreto no funcionó. En Venezuela, en estos 17 años han quebrado 8.000 empresas privadas. En Venezuela, las empresas públicas, las empresas que han pasado del sector privado al sector público están destruidas. En Venezuela, el campo cosechado se ha reducido casi un 40%. En Venezuela, todos los productos de los que se abastecía la cesta del venezolano ya no se están produciendo. Estamos hablando de pollo, carne de cerdo, arroz, café. Esos productos que en Venezuela abundaban y se exportaban, ahorita no se producen. Cuando tú vas a otro país, por ejemplo a Colombia, cuando tú vas a Argentina, tú te sientas a la mesa y todo lo que te ponen en la mesa es producto nacional. En Venezuela eso no ocurre porque el gobierno tomó las productoras, tomó esos mecanismos comerciales y privados y los destruyó. Eso es lo que pasa en Venezuela. Nosotros vamos a aplicar lo que se ha venido aplicando durante 17 años que no ha funcionado. Ellos lo hicieron ahora con esteroides y lo metieron en un decreto para tener una ley habilitante a favor de Nicolás Maduro y tampoco funcionó. Y ahora lo vamos a repetir. Eso no tiene ningún sentido,
Eso no puede producir sino retroceso y es lo que está pasando. Sí. Y eso es lo que y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que hace que organizaciones como el New York Times, que es uno de los periódicos más importantes del mundo, los medios más importantes del mundo, tenga en su primera página los horrores de la medicina venezolana, que están ocurriendo en la medicina venezolana. Y eso, que tú tengas empresas como El País de Madrid, que tenga la portada en vivo transmitiendo las marchas en Venezuela, porque además el presidente se encarga de decir públicamente que a él lo está persiguiendo la prensa internacional. Ustedes mismos, ustedes que gracias a Dios todavía transmiten el tema venezolano, ustedes lo sacaron de Venezuela sin ninguna razón. Entonces, sí. ¿A qué estamos jugando si no todos los países, toda la gente que está en este mundo no nos ayuda a que el pueblo venezolano decida? Señor nosotros Hernández. No queremos, en la mesa de la unidad, nosotros no queremos que Nicolás Maduro sea revocado por un golpe de Estado, no, queremos que el pueblo decida. Eso es todo lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa. Permítame, señor Hernández. En un país donde además el 99% depende del exterior. Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. Ya regresamos en el debate, el análisis de hoy en el programa La Noche. Y ustedes, nuestros televidentes, sigan opinando a través de nuestras redes sociales. Tras el fuerte mensaje del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, contra Nicolás Maduro, ¿qué postura deberían asumir los gobiernos del continente frente a la crisis política y social en Venezuela? Respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.